Bienvenidos amigos a un nuevo video en el canal, chicos. En el día de hoy les vengo a presentar y a informar un nuevo videojuego de camiones, chicos, que ya se encuentra disponibles, y ahorita te cuento un poco más sobre ese lanzamiento, chicos. Primero déjame decirte cómo se llama el juego. Acá lo tienes: Truck Simulator World, en español, mundo de simulación de camiones, chicos. Viene gracias a la compañía Sir Studios, chicos, una desarrolladora que ya muchos conocerán por acá en móviles, porque tiene varios juegos, incluyendo un simulador de autobuses que pues tiene unos gráficos bastante buenos. Entonces, en este caso, pues nos presentan un juego de camiones, el cual pues nos va a traer la experiencia de simulación a nuestros dispositivos móviles. Y ojo con esto, chicos, también para computadora, amigos míos. Sí, señores, ambas plataformas, o bueno, ambos sistemas, pues computadora y móviles, van a estar incluidos en este videojuego, chicos. Al parecer, esta desarrolladora se está lanzando con toda al mercado global, chicos. Y bueno, ¿qué nos presenta este juego? Pues vamos a leer un poco y dice lo siguiente: hemos desarrollado el mejor juego de simulación de camiones para dispositivos móviles con el mapa de mundo abierto más grande. Truck Simulator World viene con los gráficos más realistas, el mapa más grande, que ahorita vamos a ver un poco de eso. Una gran selección de camiones, ojo con esto, europeos y americanos, amigos míos, incluidos en un solo videojuego. Innumerables opciones de personalización y más. Atento con esto, chicos, porque el juego va a estar disponible en la Play Store y también en la App Store. Chicos, pues déjenme decirle algo aquí antes de continuar. El mes de agosto se viene cargadísimo de cosas. Yo la verdad es que no tenía ni idea de este lanzamiento, pero pues me informaron en mi grupo y dije: esto hay que investigarlo más a profundidad. Y bueno, acá les traigo toda la información. Arrancamos ya de inmediato entonces a desglosar todo esto y a mostrarte de qué trata todo este nuevo juego de camiones, que promete ser algo verdaderamente impresionante y novedoso para nuestra experiencia de simulación de camiones móviles, o al menos para cambiar lo que ya tenemos hasta el momento. Que bueno, estamos esperando también otro videojuego, el Truck Pro USA, pero bueno, en este caso, chicos, hemos leído la reseña de la desarrolladora y ahora vamos a ver y a contarte cómo lo vas a tener. Pues bueno, chicos, estamos en la App Store porque, atentos usuarios de iOS, ustedes ya pueden descargar el videojuego. Todo aquel que tenga un iPad o un iPhone ya puede irse a la tienda oficial y descargar este maravilloso juegazo y disfrutarlo. Yo lamentablemente hoy solamente traigo un video informativo, ya que no lo puedo jugar. Pero en los comentarios, los que lo vayan a descargar me dicen acá: Eder, es una auténtica maravilla, o me dicen: Eder, he visto mejores cosas, o me dicen: Eder, no sirve. Pero yo les traigo la información, chicos, y de inmediato pues les muestro el tráiler que nos presenta los desarrolladores de este videojuego, chicos. Ahí lo tienen, como podemos ver, muchísimos camiones europeos y americanos. Eso está bastante bien en un solo videojuego. Personalización por todos lados. Podemos ver que tenemos un clima de nieve, noche, muy realista, bastante bueno. Algo que me gusta a mí, chicos, es que vamos a poder entrar a garajes dentro del mapa, tal como puedes ver aquí, y pues interactuar con nuestro garaje, porque como puedes ver nos vamos a bajar del vehículo, vamos a caminar, tendremos un personaje en tercera persona. Acá estás viendo un poco del mapa, que ahorita te muestro también una imagen más increíble de este mapa, chicos. Y acá, como puedes ver, esta parte sí no me gustó, ya que me recuerda un poco a los gráficos del Truck Simulator Ultimate, chicos. Ahí tienes el logo oficial presentado por Sir Studios, Truck Simulator World. Un videojuego que la verdad va a merecer la pena probar, va a merecer la pena que le demos su oportunidad. Claro que sí, en este canal lo haremos. Y Eder, ¿cuándo llega para Android? ¿Qué pasa? Mencióname algo. Bueno, chicos, pues lamentablemente no te puedo mencionar una fecha de lanzamiento para Android, pero lo que sí te puedo decir es que si ya está en la App Store de manera global, no debe tardar para los dispositivos de Android, chicos. Así que vamos a tener un poquito de paciencia. No me pregunten cuándo sale, porque es que no tengo la información. Pero cuando la tenga, o cuando el juego ya salga, pues le damos esa información, chicos, y sus respectivos gameplay a máximos gráficos, claro que sí. Vamos a lograr este videojuego a tope, chicos. Y bueno,
Antes de continuar, pues déjame darle un vistazo a las imágenes que nos presentan, en este caso las de iPhone, porque así es como se vería el juego en una iPad, ¿vale? Un poquito más cuadrado, claro. Bien, pues acá tienes un poco del menú principal, ahí un poquito de cotilleo de lo que nos presentaría el juego. Por acá tienes lo que te mencionaba, que vamos a poder interactuar en el garaje en el mapa mundo abierto, porque sí, te lo recuerdo que el videojuego va a traer mapa mundo abierto y un mapa bastante grande, que a propósito de eso vamos a enseñártelo de inmediato. Me disculpan la mala resolución de esta imagen, pero es lo que hay, no tengo el juego, así que no te puedo enseñar una imagen en mejor calidad. Pero aquí podemos ver que vamos a tener un mapa europeo y un mapa americano, chicos. Eso es algo nunca antes visto hasta el momento, al menos yo no lo he visto. Pero la verdad es que esto atrae muchísimo la atención, porque es que, wow, esto parece ser que va a ser masivo, ¿vale? Veo zonas bloqueadas también, parece que vamos a arrancar desde Europa. Y bueno, ya iremos viendo a ver qué tipo de camiones podremos conducir en Europa, o si solamente los europeos, ¿vale? Me llama mucho la atención también de que, pues claro, es un mapa bastante grande, pero hay que ver cuando salga el juego, o ustedes, lo que ya lo están probando, me dicen en los comentarios si el mapa es bastante interactivo, es decir, tiene zonas bonitas en el mapa, o si de plano es como un Truck Simulator Ultimate que te repite los mapas a cada rato, que te muestra los mismos escenarios en todos lados. Si es así, pues epic fail, pero si no, entonces sería un mapa jamás antes visto, y esta cosa va a tumbar a mucha gente de espaldas, porque hasta ahorita el juego que estamos esperando con un mapa muy variado y muy masivo es el Truck Pro USA, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver eso cuando salga. De momento continuamos viendo las imágenes que nos presenta esta desarrolladora en su tienda de la App Store. Podemos ver que vamos a tener distintas cargas masivas, cargas grandes. Eso es algo bastante entretenido para todo el mundo. Desafiar nuestras habilidades al volante en un camión está 10 de 10. Bueno, también podemos ver de que vamos a tener sistemas comunes de camión, como lo serían pues control crucero, los retrovisores, bajar, subir ventanas, luces direccionales, radio. ¿Qué radio? Esta radio me suena muy igual a la del Truck Simulator Ultimate. Yo espero que en este juego, si son aliados de Sub Games o algo por el estilo, pues por lo menos acá nos ofrezcan un mapa muy variado y muy completo, porque va a ser mundo abierto, ¿vale? Eso es muy importante mencionarlo, chicos. Podemos ver sistema de conducción con volante. Supongo que traerá los tres tipos comunes, que sería volante, inclinación y botones. Bueno, tenemos un minimapa bastante interactivo que muestra muchísimas zonas, chicos, y también muestra diferentes tipos de carretera. Podemos ver ahí en el minimapa una zona como de intersección ahí bastante variada, que la verdad me agrada muchísimo. Vemos muchos botones que, wow, ese HUD me lo tendré que explorar muchísimo porque me parece muy novedoso. Y bueno, estamos viendo un vistazo a la noche nevada, que la verdad me gusta mucho, aunque esos árboles me asustan un poco, pero supongo que por temas de optimización, al ser un mapa tan grande, algo deben sacrificar, ¿vale? Pero bueno, espero y repito, porque es que me preocupa mucho, y los que ya están probando el juego, confírmenme o niéguenme si el mapa se repite o no, ¿vale? Bueno, vemos retrovisores bastante geniales, vemos un montón de cosas ahí en el tablero del camión, que la verdad se ve bastante realista. Por acá tenemos una imagen que me gusta muchísimo porque nos muestra la iluminación del camión. Las luces delanteras, los faros traseros de frenado se ven muy realistas, chicos. Me encanta esta iluminación del juego. La ambientación también me gusta muchísimo. En general sus gráficos me llaman la atención. Acuérdate que son imágenes de baja resolución, claro que sí. Por acá vemos un vistazo a una parte del mapa que me gusta pero muchísimo, chicos, y me hace explotar la cabeza de imaginándome cómo será ese mapa, porque vemos al fondo unas pirámides. Vemos también a nuestros lados pues mucha vegetación variada, con un entorno un poco arenoso, desértico por decirlo así. Y estamos en Egipto, efectivamente, allá tienen que haber
Estas pirámides son de Egipto. Y bueno, chicos, continuamos viendo porque por acá vemos un vistazo a una tormenta de nieve, ¿vale? Esto me recuerda mucho al Truck. Es que no sé por qué asemejo este juego con el Truck Ultimate, chicos. Pero es que se ve muy similar, ¿vale? Y bueno, ya por acá tendríamos una vista de la noche, pero bien de noche y con tráfico, ¿vale? Mira cómo alumbra el tráfico, la verdad es que se ve bastante increíble. Me gusta muchísimo la iluminación del juego, eso tengo que repetirlo porque es que llama mucho la atención, chicos. Y bueno, por acá vemos un poco de la personalización interior, podemos poner un celular, cortinas, cositas por ahí que van a darle un estilo bastante interesante a nuestro interior del camión, chicos. Y bueno, te recuerdo, camiones americanos y camiones europeos en este videojuego, chicos. A ver, si te lo preguntabas, ¿va a costar? Pues no. Acá en la App Store nos muestra que va a ser gratis. Va a tener un tamaño de alrededor de 2 GB y pues va a necesitar sistema operativo iOS 11.0 en adelante, ¿vale? Va a traer compras integradas, supongo que paquetes y todo lo demás. Y bueno, la verdad es que se ve bastante interesante. Estos son los videojuegos del desarrollador que te menciono, Sir Studios. Seguramente muchos de ustedes lo conozcan, ya que estos juegos pues son muy reconocidos en la Play Store. El simulador de bus solamente tiene 5 millones de descargas, así que es popular. Ya los otros juegos tienen múltiples descargas, chicos. Y bueno, gente, es gratis y todo eso. Y yo te mencioné antes que va también a ser para computadora. ¿Cómo es esto? Explícame. Bueno, chicos, pues resulta y pasa de que este videojuego también está en Steam. Míralo por acá. Tenemos el logo oficial Truck Simulator World, la compañía Sir Studios. Y pues por acá nos muestran unas capturas de pantalla bastante interesantes sobre este videojuego, chicos. Mírate esto, o sea, en computadora pues obviamente sí hay más capacidad gráfica. Y acá pues lo han logrado bastante bien, la verdad. No diríamos que está a la altura de un ETS2 o un ATS, pero se ve bastante bien, la verdad. Mírate estas capturas, estos interiores de camiones, que supongo, no estoy seguro, pero supongo de que va a compartir las mismas características de camiones. O sea, no el mismo modelado, porque claro, en móviles hay polígonos, hay que reducir polígonos para que se pueda correr en un móvil, ¿vale? Pero pues supongo que debe compartir los mismos modelos de camiones, ¿vale? Como puedes ver aquí un poquito aquí entorno de ciudad, que se ve bien, muy bien, la verdad. Para computadoras, este es un vistazo ahí a la ciudad. Esto es en computadora, claro que sí. Se ve bastante bien, no me dejarán mentir ustedes. Mira esto por acá, o sea, se ve muy genial en computadora, ¿vale? Vuelvo y te lo digo, no quizás a la altura de un Euro Truck Simulator, pero bueno, estos son videojuegos un poco más para gama baja, podría decir, ¿no? En computadora. Y bueno, por acá un poquito más de vistazo al entorno y todo eso, que ya cuando salga pues obviamente veremos gameplays y todo lo demás, porque de momento pues no está disponible en computadora, simplemente dice próximamente, ¿vale? No hay reseñas, no hay fecha de lanzamiento ni nada. Ahora, algo que llama mucho la atención es que en computadora nos dice que va a tener un modo cooperativo, un modo en línea, ¿vale? Multijugador. Eso la verdad es que va bastante bien. Vemos que también va a tener idiomas, algo que obviamente llegará a móviles también. Idioma inglés, español, francés, italiano y otros 14 idiomas más, que supongo que a móviles también llegará, ¿vale? Ahora vamos a leer un poco de las características de este juego que va a presentar en computadora y que nos va a dar una idea un poco generalizada de lo que podremos llegar a tener en móviles. Pero esto, te repito, lo digo desde una perspectiva que no lo estoy probando, pero ya lo pueden probar las personas de iOS. Y en los comentarios me dirán o me negarán lo que voy a leer aquí con respecto a su versión de computadora y su versión de celulares. Acá nos dice que vamos a controlar a tu personaje, reclutar nombres claves de la industria. O sea, vamos a crear nuestra empresa, ¿no? Como en cualquier otro videojuego. Vamos a descubrir, dice acá, descubra las carreteras, las ciudades vibrantes y los eventos que fluyen a lo largo del camino mientras transporta su preciada carga a los países más hermosos y encantadores del mundo. Vale,
generaliza. No va a ser un solo país, como por ejemplo juegos en Alemania, que vamos a Praga y esas cosas así. No, acá dice que vamos a visitar distintos países en el mundo, ¿vale? Bueno, ya veremos qué tan cierto es eso. Muestre al mundo competitivo que no llegó a donde está por accidente, poniendo a prueba su gestión de empresa, empuja los límites de sus habilidades al volante y conduce su camión. Características, dice que vamos a explorar más de 50 ciudades conduciendo por los 7 continentes. Bueno, esto es en computadora también, tener en cuenta, ¿no? Nos dice que vamos a tener un montón de accidentes interactivos. De acciones, perdón. Disculpen la lectura. De acciones interactivas, desde el abastecimiento de combustible controlado por el personaje. Ojo con esto, quizás en móviles también tengamos que bajarnos del camión para repostar combustible. Dice acá, hasta el acceso a la computadora de la empresa. Supongo que para tomar trabajos. Ojalá en móviles también tengamos tantas interacciones, chicos. Modo multijugador donde puedes llevar las cargas con tus amigos y fortalecer su alianza. Difícil experiencia de simulación realista como fatiga, hambre, insomnio. ¡Wow! Pues qué genial. Acceso a la base de datos de la policía para obtener hojas de vida detalladas de los conductores que se contratan. ¡Hola madre! Joder, qué bueno. Máquinas gigantes, cohetes listos para lanzar, tanques dañados, comida, etc. Esto habla sobre las cargas, ¿vale? Configuraciones de asientos y espejos, muy bien. Vamos a tener sistema de penalización extremadamente realista, habla de las multas, claro. Sistema de talento único que ofrece características valiosas. El sistema sindical donde dominas las ciudades. Una sede corporativa única y totalmente personalizable. Habla de nuestra base, que vamos a poder personalizar la base. Vamos a ver cómo es eso. Avatar, matrícula y logotipo personalizable. Viajeros haciendo autostop y viajando contigo dando regalos misteriosos. Madre mía, lo que habla aquí. Cabinas detalladas y personalizables. Más de 30 camiones americanos y europeos. Mercado usado con docenas de increíbles. Vale. Un mercado usado como el del Truck Ultimate. Física de camiones realistas. Ciclo día y noche. Con condiciones climáticas, gráficos superiores, paisajes impresionantes y optimización. ¡Wow! Pues esto es lo que el videojuego nos habla que va a ofrecernos en su versión de computadora, chicos. Ya nos podemos hacer una idea de lo que vamos a disfrutar en móviles y repito, los que tienen iPhone ya lo pueden probar y me dicen aquí en los comentarios si trae algo de lo que leímos acá en la versión de computadora. O si de plano pues no trae nada de eso y trae muchas cosas reducidas. Ya veremos, chicos, ustedes en los comentarios me lo harán saber. Y bueno, gente, pues la verdad es que se ve bastante increíble este lanzamiento. Ya está disponible para iPhone, para Android, perdón. Vamos a esperar un ratito más, pero creo que va a merecer la pena probar este videojuego, chicos, porque pues la verdad es que se ve bastante bueno en móviles. Mira, es que yo en móviles... no sé, pero es que lo veo bastante bien, aunque me da miedo, vuelvo y lo repito, me da miedo de que al ser un mapa tan masivo, tan internacional, pues le vayan a repetir los mapas. Eso la verdad es que sería... para eso mejor juego Truck Simulator Ultimate. Claro, hay que ver también la parte de los sistemas. Todo eso lo vamos a ver en este canal, chicos, por supuesto que sí, a la mejor calidad. Y bueno, antes de finalizar el video vamos a irnos hacia un gameplay de uno de estos juegos, uno de los últimos y más sonados videojuegos de esta compañía, para que veas un poco del poder gráfico que trae esta gente. Muy bien, chicos, ya estamos acá en el videojuego que te mostraba, es el de buses. Acá está el mapa de este videojuego, es bastante grande como puedes ver. Y bueno, vamos a conducir un poco, chicos. Mientras te hablo de... ¡wow! Me ha gustado mucho saber de que ya vamos a tener un nuevo juego. Al parecer esta compañía no es de levantar spoilers, ni siquiera da información de que estaba desarrollando un juego. Pero pues está bien, la verdad. En resumen, yo siento que va a ser un buen lanzamiento. Esperemos a ver cuando sale para Android, a ver qué tal sale. Y bueno, acá estás viendo el poder gráfico que tiene esta gente, que la verdad se ve bastante bien. Este juego de buses no es nuevo, claro que no, tiene su par de años en el mercado. Y bueno, se ve bastante genial, chicos, no me dejarán mentir nadie. Esto se ve muy maravilloso, chicos.
Vamos a dar una pequeña vueltita simplemente para que vea los entornos y esas cosas. Este juego tiene algunos temitas que claro, no gustó mucho, pero bueno, tiene otros que sí gustaron mucho, como por ejemplo los NPCs caminando por allí, los sistemas y todo lo demás de buses y esas cosas, ¿vale? Por si te lo preguntabas, claro, no. Por si te lo preguntabas, el videojuego de PC es la misma compañía que el videojuego de móviles. Si no me crees, puedes irte a la Steam y puedes entrar ahí a información del desarrollador, te baja el link y verás que te manda a la misma web, ¿vale? Para que sepan pues que es el mismo desarrollador. Aunque ten en cuenta de que las versiones de computadora nunca van a ser iguales a las de móviles, ¿vale? Básicamente son dos juegos apartes. Pero pues para que te hagas una idea y también para la gente que tiene computadora pues que sepa que va a tener un nuevo juego de simulación de camiones, ¿vale chicos? Bien, pues nada amigos, esta es la información que les traigo yo en el día de hoy para que se vean pues un nuevo juego, que lo descarguen la gente de Android, de iOS, perdón. Y me digan en los comentarios qué les parece. La gente de Android y yo vamos a seguir esperando un poquito más, pacientemente, claro que sí. Y bueno, nada, le dan un buen like a este video, le comentan también qué les pareció, lo comparten para que todo el mundo se entere de esta gran noticia, chicos. Y nosotros nos vemos en la próxima. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Chao.